Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a conversar hoy con María Eugenia Vidal, diputada de la Nación, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y en este momento también precandidata a presidente, forma parte del grupo de precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, específicamente del PRO. María Eugenia, otra vez en Bahía, bueno, gracias por la visita al diario. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, María Eugenia, en el actual escenario de crisis económica se plantea la posibilidad lógica de que haya un cambio de signo político en el gobierno este año a partir de las elecciones. Imaginemos que Juntos por el Cambio gana, el PRO o Juntos por el Cambio gana la elección en la Nación, la gana en la provincia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno de Juntos por el Cambio a partir de diciembre si les toca volver? Bueno, prioridad 1, bajar la inflación. No podemos vivir así, no podemos vivir en esta incertidumbre permanente donde el comerciante no sabe qué precio poner, el laburante sabe que cada vez que vaya al supermercado el precio va a ser distinto, no se puede proyectar. El que alquila tiene un contrato de alquiler que cuando cambia el año se incrementa en casi 100%. La inflación nos condiciona la vida, así que ese debería ser la prioridad número 1. Y la número 2, en muchos lugares del país, incluyendo Bahía, la seguridad. ¿No? Sin duda, no hay libertad sin seguridad. Y hoy en la Argentina, no solo en el conurbano o en grandes ciudades como Rosario, Gran Córdoba, Gran Tucumán, Gran Mendoza, son ciudades donde se empiezan a sentir las consecuencias del abandono de la pelea contra el narcotráfico que dimos con Mauricio durante 4 años, con Patricia a nivel nacional, con Cristian en la provincia. Ese retroceso se empieza a sentir en incremento de homicidios, en incrementos de delitos. Los bonaerenses viven peor que hace 4 años en materia de seguridad, de eso no tengo duda, y eso tiene que ser una prioridad. Lo fue durante mi gobierno y lo tiene que volver a hacer. Mencionaste el tema de la inflación, y vos sabés que mi siguiente pregunta iba a ser qué es lo que tienen o no tienen que repetir, sobre todo qué es lo que no tienen que volver a hacer respecto del periodo 2015-2019, y uno de los compromisos de Macri en ese momento había sido bajar la inflación en la campaña del 2015. ¿No? Eso finalmente, bueno, como sabemos, no ocurrió, sino que de hecho aumentó la inflación sobre el final del gobierno de Macri. ¿Por qué no pudieron en ese momento y por qué podrían ahora? El primer aprendizaje es que para poder gobernar y hacer las reformas que hay que hacer, se necesita tener el número de diputados, senadores, gobernadores e intendentes. Eso que no estaba en diciembre de 2015 está hoy. Teníamos 87 diputados, ahora tenemos 116 y creo que vamos a estar cerca de la mayoría en ambas cámaras, igual en senadores. Tenemos otra fuerza, ¿no? Juntos por el Cambio se consolidó como coalición. El segundo aprendizaje es que los cambios hay que hacerlos desde el primer día y de manera rápida y profunda. No gradualismo. No gradualismo. Sin duda, el esperar o hacer las cosas de a poco nos perjudicó. Con lo cual, hoy sabemos que nuestro programa económico tiene que ponerse en marcha desde el primer día. Y el tercer aprendizaje es que no hay más espacio ni para deuda, ni para aumento de impuestos, ni para emisión, porque la inflación está arriba del 100%, la Argentina ya no tiene más quien le preste. Fíjense que el gobierno está pidiéndole por favor al fondo que le adelante la plata que le tiene que dar y ya no se puede tomar más deuda adentro porque esta bola del ELIX que ha construido este gobierno se ha vuelto imparable, así que, y no se le puede pedir más esfuerzo al sector privado con más impuestos, con lo cual no hay financiamiento. Tenemos que de una vez por todas probar una vez con algo que nunca hizo la Argentina, que es no gastar más de lo que le ingresa. Ir al equilibrio fiscal en el primer año, achicar el gasto del Estado, estar en equilibrio, eso y reformas como la laboral que le permitan a las pymes, a los emprendedores poder tomar empleados formales sin tener miedo a que con un juicio fundirse, poder hacer una reforma tributaria que gradualmente vaya bajando los impuestos al trabajo para que aquel que produce no sienta que el Estado le pone una pata en la cabeza. Y no solo es bajar impuestos, que de hecho en la provincia de Buenos Aires lo hicimos con ingresos brutos, lo hicimos con sellos, también es simplificar. Hoy cualquier emprendedor, cualquier persona que empieza necesita un contador, aunque sea él solo trabajando. Eso no pasa en otros países del mundo, así que hay que hacer muchos cambios y hay que hacerlos desde el primer día. Tomo algunos conceptos que mencionaste. No gradualismo, deuda y LELIX. No gradualismo, ¿por qué? Porque por un lado, o sea, así suena bastante suave, pero en términos reales puede significar un ajuste fuerte
Y la pregunta es por dónde haces el ajuste, ¿no? Todo el mundo dice que hay que acomodar las cuentas públicas, eso significa ajustar, digamos, por dónde hay que ajustar. Y el tema de la deuda, ¿cómo lo van a manejar? Porque claro, desde el frente de todos, ¿qué te van a decir? Pues la deuda con el FMI la generaron ustedes, no la generó este gobierno. Y el tema de la bola de las LELIQs aumentó en este gobierno, pero nace en el gobierno de Cambiemos. O sea, ¿qué se responde ante esos planteos? La primera cuestión es, el ajuste del Estado tiene que empezar por la política. No se puede pedirle un esfuerzo más a los argentinos si los políticos nos ponemos primeros en la fila. Y acá estoy hablando de reelección indefinida de los cargos, de cosas que yo hice como gobernadora. Eliminar que alguien se pueda quedar para siempre en un cargo, jubilaciones de privilegio. Yo puedo decir con orgullo que soy la primera gobernadora que no va a cobrar una jubilación de privilegio, pero todavía tenemos presidente y vicepresidente cobrando jubilación de privilegio. Reducción de cargos políticos. Cuando yo me fui de esta provincia, había bajado un 40% los cargos políticos de Scioli y dejé 700 cargos. Hoy hay 1.800 cargos. Y esos 1.800 cargos no son docentes, no son médicos, no son policías. Son políticos con celular, con chofer, con despacho y con salario para hacer política. Entonces, no le podemos pedir a un bonaerense que haga un esfuerzo si eso sigue pasando en el gobierno de la provincia. Hay que ponerle un tope a los gastos de los legislativos. Yo lo hice como gobernadora y presenté un proyecto para hacer en el Congreso. Y también dije que los legisladores tenían que aumentar el sueldo en el mismo porcentaje que se le aumenta a jubilados y pensionados, que ganan la mínima. ¿Por qué? Porque la ejemplaridad es importante para decirle a los argentinos que hay que hacer un esfuerzo. Segunda cuestión, empresas públicas. Nosotros tenemos que volver como mínimo al nivel de gasto que tenían las empresas públicas o nivel de déficit que tenían en el 2019. Y yo en la provincia de Buenos Aires, con excepción de ABSA, que no fue así, pero porque se hicieron muchas inversiones en infraestructura. En esta ciudad, la planta potabilizadora y la planta de residuos de aguas cloacales también. 2 plantas y 300 cuadras de cloacas y 140 de agua potable. Entonces, bueno, si haces inversión, podés tener déficit. Ahora, en el resto de las empresas de la provincia de Buenos Aires, durante mi gestión fueron equilibrio. Entonces, las empresas públicas de la Argentina no pueden seguir gastando sin ningún tipo de responsabilidad ni inversión. Transferencias a provincias. ¿Le transferimos qué a qué gobernador para hacer qué? Acá hay provincias que tienen superávit con una nación pobre, ¿no? Entonces, todas las provincias necesitan fondos y si los necesitan, ¿para qué los necesitan? Entonces, hay muchas cosas que se pueden ordenar que no tienen impacto directo en la vida de los argentinos, pero también hay que revisar otras que sí lo tienen. Ahora, hay algo que está claro, y esto nos pasa con lo que vemos estos días con el dólar. Cuando el gasto público no se ordena por las buenas, se ordena por las malas. Y por las malas es lo que está pasando hoy con el dólar, donde los argentinos sabemos que sube y sabemos que eso después va a ser más inflación y lo vamos a pagar todos de la peor manera, sobre todo los que menos tienen. Y el tema deuda, porque es un condicionante, ¿no? Lo es para este gobierno, lo va a hacer para el próximo, sea quien gobierne. Bueno, el gobierno que prometió que la deuda del LELIQs no iba a pagar más intereses y que esa plata iba a ir al aumento de las jubilaciones, multiplicó por 10 las LELIQs. Y además no pagó un peso de la deuda con el fondo, ¿no? Ya ahora va por la tercera renegociación. Y además se endeudó a tasas del 40% en dólares la semana pasada, cuando creía que endeudarse con el fondo al 7% era un disparate. Entonces, claramente el manejo de deuda que ha hecho este gobierno no es el adecuado. Nosotros creemos, por supuesto, que los compromisos hay que honrarlos. Ahora, sin duda, vamos a tener que sentarnos con el fondo y con el sector privado de Argentina para ver cuáles son las condiciones en las que pagamos y honramos esas deudas. Hoy hay una discusión conceptual que tiene que ver con la grieta o la no grieta, ¿no? En el sentido de, ¿sos de las que creen que hay que terminar con la grieta buscando profundizar el diálogo con todos los sectores sin exclusiones? ¿O que hay que acentuar, que se tiene que notar que existen diferencias profundas entre diferentes actores políticos o las principales coaliciones de nuestro país? Yo creo que la grieta entre una u otra facción política es una discusión de los políticos. La verdadera grieta en la Argentina es entre la política y la gente. Los argentinos están hartos, están cansados, en algunos casos hasta resignados por la ausencia de respuesta de la política a sus problemas. Vamos a cumplir este año 40 años de democracia. Y esos 40 años de democracia nos trajeron estabilidad política, no tuvimos más golpes de Estado, que es un logro del que todos tenemos que estar orgullosos, pero no nos trajeron
más bienestar ni más progreso. Este problema que vivimos hoy con el dólar y la inflación, ¿cuántas veces lo vivimos en esos 40 años? Entonces, si hay indignación, si hay bronca, si hay hartazgo con la política, es con razón. Y si además le sumás los privilegios, le sumás que en esos 40 años los argentinos no progresaron, pero hay algunos argentinos que sí lo hicieron, ¿eh? Hay sindicalistas millonarios que se quedan décadas en el poder, y ayer veía como el Pata Medina en su casa hacía un acto sindical violando la orden judicial que pesa sobre él. Hay empresarios que han vivido de prebendas del Estado, hay políticos que cobran millones de pesos en una jubilación de privilegio como la vicepresidenta. ¿Cómo la gente no va a estar enojada con la política? Esa es la grieta que me preocupa. Esa es la grieta que trabajo para romper todos los días, diciéndole a los argentinos y a los bahienses que no somos todos iguales, que no todos queremos lo mismo y que hay muchos que entendemos que tenemos y que le debemos respuestas a la sociedad y que se las queremos dar. Hoy el PRO tiene 3 presidenciables, 3 eventuales precandidatos a la presidencia. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y vos. ¿Pueden llegar los 3 o hay que depurar esa oferta que tiene solo el PRO, digamos, dentro de Juntos por el Cambio y algunos más? Bueno, en mi caso todavía estoy en un proceso de tomar la decisión si soy candidata o no. En cualquier caso, yo no creo que sea un problema que haya muchos candidatos. Lo que es importante es que la competencia sea sana y nos haga mejores, ¿no? Sea una competencia de propuestas, de equipos, no de descalificaciones, de opiniones sobre el otro. En los 3 casos somos dirigentes que la gente conoce, ¿no? Desde hace muchos años, nos vieron trabajar. Cuando yo vengo a Bahía no es una novedad para los bahienses, me han visto venir cientos de veces. Hicimos la guardia y los quirófanos del Pena juntos, el centro de salud, las plantas de las que hablaba recién, los parques eólicos, las obras de la 33, de la 35. Nos conocimos trabajando, como seguramente conocieron trabajando a Patricia y a Horacio. Entonces, yo no tengo nada que decirles a los bahienses sobre Patricia y Horacio porque ya los conocen. Lo que tengo que decirles, si soy candidata a presidenta, es cómo voy a resolver sus problemas, todos estos temas de los que venimos hablando recién, la inflación, la seguridad, y creo que esa competencia sí nos puede hacer mejores. Una más, María Eugenia, agradeciendo tu tiempo. Larreta estuvo hace poquito en Bahía y habló de la posibilidad de que en los distritos bonaerenses, donde Juntos por el Cambio es gobierno, donde gobierna el PRO, gobierna el radicalismo, pero bueno, puntualmente el PRO, como es el caso de Bahía, haya candidaturas locales únicas. Es decir, por más que haya varios precandidatos a presidente, uno o más precandidatos a gobernador, en los distritos donde son gobierno, que el intendente o bien alguna persona que forme parte del equipo del intendente lleve adelante la candidatura única. ¿Vos estás de acuerdo con esa idea? Bueno, es algo que tendremos que conversar porque cada candidato a presidente decide a quién lleva en su boleta, ¿no? Uno puede proponer, pero el resto tiene que estar de acuerdo. Mi posición con este tema, yo coincido con que donde hay un intendente gobernando que se presenta a la reelección, y así lo hicimos así en el 2019, es mejor que no haya paso porque hay un intendente que se presenta a su reelección. Ahora, este no es el caso de Bahía, ¿no? Héctor Gay no se quiere presentar a un tercer mandato, cosa que me parece bien. Yo creo que con 2 mandatos es suficiente y por eso impulsé el límite a la reelección de los cargos. Bueno, donde eso no sucede y el intendente, por más que gobierne hoy, decide no presentarse, me parece bien que haya paso. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Conversábamos con María Eugenia Vidal, diputada de la Nación, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.